Buenas noches, tardes, días, en el momento en el que estoy viendo esta presentación. Nosotros somos un equipo de la materia de Lingüística General que está conformado por Figueroa Rentería, Andrea Yulemi, Moreno Vera, Ángel Ismael, Onofre Delgado, Delfina Jazmín y su servidor Ayala Uribe, Gerardo Manuel. Somos del grupo 402 y vamos a presentar lo que es la historia de la lingüística. Bueno, pues como pueden ver, vamos a hablar sobre la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración. Es una pequeña frase sobre Ramón Mendoza Pidal. Dice: selección, no invención, es la suprema norma de la lingüística. Durante la Edad Media, el lenguaje utilizado para transmitir conocimientos religiosos y académicos por los eruditos de la época era el latín. Sin embargo, poco a poco fue introduciéndose en los círculos religiosos y académicos las lenguas vernáculas, las cuales, con ayuda de traductores quienes ejercieron presión para que las lenguas locales de la vida cotidiana se usaran, lograron que ellas pudieran ser utilizadas para transmitir conocimientos tanto literarios como religiosos también, siendo la Biblia la más destacada. Sin embargo, sus fines literarios, tanto en sagas como en fábulas, fueron también muy importantes. Pese a esto, con la caída del Imperio Romano, estas lenguas, las lenguas vernáculas, se fueron alejando del latín clásico. En la Edad Media podemos distinguir 5 etapas. La primera es con las glosas semilenses y silences, las cuales eran pequeñas notas al margen de la página, las que tenían la intención de traducir palabras que no se entendieran. Estos son los primeros documentos literarios que se encuentran en castellano. Después son las traducciones a obras árabes, obras hebreas y latinas, sobre todo obras antifeministas, en el siglo X al XI. En el siglo III tenemos la épica con el poema del Mío Cid. Posterior a esto tenemos en el siglo III la importante prosa de Alfonso X. En esta poesía está el llamado Menester de Clerencia, creado por Alfonso X. Después tenemos una prosa más personal de don Juan Manuel, con su libro Apolonio. Aquí el Menester de Clerencia se vuelve más culto, con representantes como Arcipreste de Hita, con el libro del Buen Amor. El español durante la Edad Media es una lengua que cambia con gran rapidez, incorporando muchas palabras procedentes del árabe y del francés, manteniendo sonidos para posteriormente estos mismos sonidos desaparecieran. Respecto a las gramáticas medievales, estas gramáticas son gramáticas escritas en latín. Trataban de describir la lengua castellana. Se escriben en latín porque esta sigue considerándose en ese tiempo una lengua culta frente al castellano, el cual se consideraba aún una lengua vulgar. También sirven como instrumento para los pocos eruditos de la época. Estas gramáticas copiaban los esquemas de gramáticas latinas y los aplicaban al castellano. Son demasiado logísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizaban la lógica para explicar las cuestiones gramaticales. Ahora tenemos a algunos autores en la Edad Media. Primero tenemos a San Isidro de Sevilla. En el siglo VII él escribió su obra Etimologías, en la cual existe un apartado dedicado a la gramática. Después tenemos a Santo Tomás de Aquino en el siglo VIII, el cual destaca más por tener una concepción de la lengua más moderna. Citándolo, nos dice que la lengua es energía y que está en constante dinamismo. Ahora tenemos a Dante Alighieri, que a principios del siglo IX escribió una obra titulada Segundo Convivio. En esta obra utilizaba la lengua vulgar y la elogiaba frente al latín. Dante tiene otra obra escrita en latín, en la cual habla sobre la importancia de las lenguas vulgares.
En su obra De Vulgarity Eloquentia habla sobre una descripción de distintos dialectos que se estaban dando en su lengua. Para finalizar la Edad Media, se podría decir que se ocupó del estudio de una lengua muerta, enfocada más a lo escrito, dejando de lado el área fonética, que si bien sí tuvo algunos avances, estos se desvanecieron por la importancia que se le daba a lo escrito. Bueno, pues hoy me toca hablar sobre el Renacimiento, que está entre el siglo XV y el siglo XVIII, ¿verdad? Pues voy a hablar un poco de lo que surgió en cada año y ahorita voy a hablar más específico. Pues en el siglo XV se da el Renacimiento y el desarrollo del humanismo y el descubrimiento de la imprenta. En el siglo XVI se da ya fijamente el Renacimiento. En la mitad del siglo está el Carlos I, es una de las épocas del universalismo. En el siglo XVII es el siglo malo, políticamente hablando, pero muy rico en la literatura, hasta el punto en el que hablamos que es el siglo como de oro, el más importante. En el siglo XVIII se da la obra en que se escribe Minerva. Es una gramática en la lengua, sino es una teoría lingüística general que se pudo aplicar en muchas lenguas, no solo en la latina. Así inició el Renacimiento, ¿no? En el siglo XV. En España nos encontramos con los reyes católicos en la fecha de 1492, en la que España se convierte en nación y descubre en América. También los reyes católicos le dan el nombre al español, a la lengua. Y en 1924 en la academia se le denomina como español ya fijamente. En el siglo XVI está, como lo mencioné en la primera parte, está reinando Carlos I. Ya en la segunda mitad está reinando Felipe II. Nace el típico renacimiento del español, en el cual es el intimismo, resurgir de los místicos, Santa Teresa, San Juan, Fray Luis de León. Es fundamental, en ese año fue fundamental el desarrollo de la lengua mística, más específico. Cuando hablamos de la lengua mística es que una lectura es cerrada, misteriosa, como más específica. En el siglo XVII se comienzan a fijar los cambios fenóticos de nuestra lengua, sobre todo cuando se produce el cambio de las sibilantes. Como la H se convierte en un fenómeno mudo que no se puede pronunciar, a excepción como cuando es la CH, ya puede tener sonido porque ya están conjugadas dos letras. A finales del siglo XVII se fija el cambio del andaluz. El ceseo se da en las zonas vulgares y el ceseo en las ciudades. Como cambia porque es con C y la otra es con S, ¿verdad? En el siglo XVIII es un escrito en latín. Tendrá un tremendo repercusión en Francia en el siglo. En el siglo XVII, en el siglo XVIII en Inglaterra, en el siglo XVIII, más que en España, en ellos nos dice lo importante que cualquier gramática recibe en el análisis de las oraciones y sus partes, es decir, la morfosíntesis y época del universalismo. La diapositiva que se está presentando, ahí podemos ver los autores que marcaron la historia del siglo XVII, que es Antonio de Nebrije, Francisco Sánchez, Juan de Valdés, Lope de Vega, Tirso de Molina, Garciloso de la Vega, Cervantes, Pedro Ponce de León, Ramírez de Carrión, Juan Pablo Monet. Antonio de Nebrija. Este autor publicó su gramática en 1492 y fue con el permiso de los reyes católicos. Las razones por las cuales se publicó esta obra fueron políticas.
Su gramática se divide en 5 partes y está escrita en castellano. La primera parte es la de la ortografía, la segunda es la de prosodia, que son los sonidos, la tercera es la de etimología, la cuarta, es la de sintaxis, la quinta se llama extranjeros. Un error en la gramática de Nebrija es su floja base histórica, dado que su gramática está basada en la gramática griega y la gramática latina, pero permanecen en ella los errores de estas dos. Son gramáticas basadas en la lógica. Juan de Valdés fue un humanista muy importante. Su obra Diálogo de la Lengua, en la que expone sus ideas y su deseo de elaborar una gramática de la lengua en castellano, fue bastante importante. Y todo esto tiene una razón, porque él sabía que hasta ese entonces nadie se había interesado, nadie había sabido hacer una gramática de la lengua castellana. Y algo de lo que decía, muy importante este punto, es que Nebrija era andaluz. Y Valdés decía que un andaluz no sabía hablar castellano, porque la gramática de los andaluces tiene 5 aciertos. Y esta es defensa de la lengua castellana, o sea que se puede decir que es lo opuesto a la lengua castellana. Otra cosa, otro punto importante, ya sacándolo de los andaluces, es que el castellano no tiene por qué avergonzarse del latín, siendo que el latín es uno de los idiomas más antiguos y es el idioma madre que dio inicio a todo esto. Recordemos con los romanos, todo lo que fue Italia, y literalmente fue como la lengua materna, la lengua madre para el castellano, el español y los idiomas que estamos hablando ahora mismo. El mejor castellano escrito, esto es otro punto, es hasta el momento el refranero. Otro es que mejor estudio histórico que el de Nebrija, y además las normas que da para la ortografía y el estilo. O sea que literalmente el castellano es mejor que todo el mejor estudio, o sea, era mejor que el estudio de Nebrija, más que nada. Para la ortografía, Valdés lucha para que exista un paralelismo entre lo que es el fonema y lo que es la letra. Y pues está intentando, o intentó más que nada, que se escriba igual como se lee, ya que el castellano tiene bastante variantes en este estilo. Otra cosa es que los errores de Valdés fueron 4. Fueron 4 errores, que fueron los que acabamos de decir. Otra cosa es que no admite regionalismos, ni arcaísmos, ni formas en conflicto. Es algo que no acepta el castellano. Es tremendamente normativo, siempre está en un formato normativo y pues quiere una lengua única, que sea solamente un modelo de lengua para toda una región. O sea, solamente en esa región se va a hablar ese modelo de lengua, no hay más lenguas, no hay más lenguaje. Solamente si te quieres comunicar en esa región es castellano. Y dice que la mejor lengua es la de Toledo, porque en ese momento estaba ahí una corte y elaboró una gramática bastante normativa, como dijimos anteriormente. Con uno muy interesante, el cual es Francisco Sánchez de Brozas, el brocense. Este tenía 3 teorías lingüísticas y una teoría, pues, filosófica, ¿no? Sus teorías lingüísticas se basaban más que nada en que las categorías gramaticales se tenían que definir teniendo en cuenta la forma y la función que aplicaban estas mismas. Otra cosa era que el pronombre, además de sustituir el nombre mismo para evitar una repetición, era sobre todas las cosas un elemento deíctico, y esto servía más que nada para señalar la lengua. Y el diminutivo, además de tener un valor empequeñecedor, o sea que hace mínima las cosas, tiene un valor afectivo. Cuando decimos pequeñito, la ollita, la almohadita, mi mujercita, sea lo que sea, aunque estás minimizando algo, lo dices con un tono afectivo, nunca suena de otra manera. Y la teoría filosófica que tiene el brocense es sobre todo del origen del lenguaje, ya que él cree que un pueblo elegido por Dios era el hebreo, y Dios
les dio una lengua en concreto, pero el brocense no creía esto. Él no creía que Dios les diera una lengua en específico solamente a ellos, sino que el brocense es partidario del plurilingüismo. Entonces no puede demostrar que le faltan datos, pero tampoco tiene muchos hechos. Además, el brocense también tiene uno que otro error. En este caso, vamos con estos dos errores que tiene, que es basarse en las gramáticas latinas, que eso es un error bastante no grave, pero sí es un error notable, ya que en sí puede ser que el latín sea una lengua materna, pero ya quedó más en el pasado más que nada, y muy probablemente sí se puede usar como fundamento, pero también está cometiendo un error en ese aspecto. Y además es otro error que sigue considerando que el español tiene más casos. Entonces, creo que esos serían los dos errores que podríamos notar del brocense, pero en general es muy interesante lo que es su teoría, sus teorías lingüísticas y su teoría filosófica sobre el plurilingüismo. Buenas tardes, mi nombre es Ángel y bueno, voy a continuar con la presentación con el tema de la ilustración. La ilustración fue un movimiento renovador intelectual, cultural, ideológico, entre otros aspectos, que surgió en Europa. Fue el resultado de el progreso y la difusión de nuevos conocimientos científicos, con el pasar del tiempo, con los conocimientos que se fueron adquiriendo. En aquella época se formuló una teoría epistemológica, analismo. De esta teoría, en esta teoría se basó la escuela gramatical Port Royal para crearse a partir de esa teoría. Y ahí se creó la escuela gramatical Port Royal en 1660. Bueno, esta gramática de esta escuela se divide en las partes que son ortografía, prosodia, analogía, que también puede decirse que es morfología, y sintaxis. Bien, la escuela gramatical Port Royal lo que pretende es explicar los principios lingüísticos con una hipótesis comprobable, con el fin de que esos mismos principios tengan un valor universal. Ok. Bueno, entonces, ahora voy a hablar un poco de los aspectos gramaticales del lenguaje según esta escuela gramatical, que son el interno y el externo. El interno se refiere, podemos entenderlo como la manera en que el humano puede captar el lenguaje y procesarlo en su mente como pensamientos a partir de las palabras que puede escuchar del lenguaje de otra persona. El aspecto externo se refiere más a, por decirlo, expresar los pensamientos que se pueden crear a partir del lenguaje. Se pueden expresar y pues establecer comunicación con otro ser humano, o pues bueno, hablar y escribir, por ejemplo. Y esos serían pues los dos aspectos gramaticales del lenguaje. Bueno, y también la gramática de la escuela Port Royal señala que se producen transformaciones desde el aspecto interno hasta al aspecto externo. También dice que un adverbio hay que entenderlo como algo que responde al deseo de los hombres de abreviar el discurso, pues es decir, el discurso se refiere a el habla, a lo que dice el hombre, lo que expresa, lo que dice el ser humano. Luego también dice la gramática de Port Royal que las oraciones exclamativas, interrogativas e imperativas son transformaciones elípticas de expresiones básicas con términos suplementarios. Ahora hablemos sobre la influencia de los
ilustradores de la ilustración. Dos de las más mayores influencias de estos y dos figuras de lo que es la lingüística ilustrativa es Nicolas Brause y César Chesmao du Marsais. Ellos dos intentaron distinguir un perfecto isomorfismo entre lo que es la lengua, el pensamiento y la realidad. Separaron uno por uno, vieron las diferencias que había, ligaron y dijeron, ¿sabes qué? Mira, estas tres pueden estar juntas tan bien que puedes sentir todo esto. Es una combinación perfecta, casi casi decían. Y pues en esta línea que tuvieron ellos, pues siempre discutían o discurrían muchas de las discusiones que habían sobre la racionalización de la gramática. En sí fueron grandes pioneros, grandes personajes de esta lingüística, pero siempre discurrían o diferían en varias cosas para poder llegar a algo más concreto de lo que puede ser la lingüística ilustrativa. Ahora bien, muchos de los pensadores de la ilustración fueron influenciados por principios cartesianos, y estos surgieron a nivel semiótico, técnicamente. Pues, por ejemplo, libros, obras como Gramaire o Port Royal que vimos hace poco, fueron las mayores influencias para todo lo que fue los principios de la lingüística ilustrativa. Pues ahora vamos con lo que es la lingüística ilustrada. La lingüística ilustrada fue representada por Condillac, diciendo que más que nada esta lingüística era para toda la actividad del alma, además de que había percepciones que eran procedentes de los sentidos. Más que nada esta lingüística te mostraba la ilustración realmente de todo lo espiritual, cómo lo espiritual conectaba con la lingüística que tú tenías, con tu lenguaje, y cómo podías transmitirlo a través de tus letras. Más que nada se basaba en todo eso. La lingüística ilustrada se basa más en sentimientos, en lo espiritual, en los sentidos, en las emociones, y la verdad es que está muy padre, ya que para todos esos artistas que escriben poemas, que escriben canciones, libros, más que nada son ilustradores, porque están mostrando, están ilustrando sus sentimientos, sus emociones, sus actividades del alma, como dice Condillac, en sus propias letras, en su propia habla.